Hola niños, ¿cómo están? Ya ha pasado una semana más, ¿no es cierto? Y esta semana vamos a seguir continuando con las lecciones, tanto las que las ha dado la tía Marcelita como yo, ¿ya? Y vamos a retomar nuevamente el libro de los Hechos, ¿ya? En el libro de los Hechos, ¿se acuerdan cuando les comentamos sobre la historia de un matrimonio? ¿Te acuerdas, Joel, cómo se llamaba el matrimonio? Ananías y... Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ¿no es cierto? Y vamos a hablar y repasar un poco sobre Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas, Joel, cómo ayudaban los miembros de la iglesia primitiva a los discípulos? Le daban sus cosas a la gente. Les daban sus cosas, todo lo que tenían lo vendían, ¿no es cierto? Y muchos vendían sus terrenos y lo entregaban a la iglesia. Cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad, ¿qué hicieron con el dinero, Joel? Se lo quedaron. Se lo quedaron. ¿Se lo quedaron todo o entregaron una parte a la iglesia? Entregaron una parte a la iglesia. A la iglesia. ¿Pero qué querían Ananías y Zafira que la gente pensase? Que le mintieron a Dios. Claro, le mintieron a Dios. ¿Por qué? Porque querían que la gente pensase que habían entregado todo, ¿te acuerdas? Entonces, ¿el pecado que cometieron qué fue? ¿Le mintieron? Le mintieron a Le Dios. mintieron a Dios. ¿Y mentir es bueno o malo, Joel? Malo. Es malo. ¿Y qué le sucedió a Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Murieron. Dios, ¿no es cierto? En ese aspecto, por el pecado que cometieron, ellos murieron inmediatamente. ¿Y qué pasó? Que la gente obviamente sí se llenaron de temor, pero tuvieron más ganas y más ganas de seguir predicando. Y eso es lo que vamos a comentar hoy día, ¿ya? Sí. Siéntate acá conmigo para que yo comience la lección en este momento. Cuidado, hijo mío. ¿Saben? Vamos a contar la historia y va a estar en el libro de los Hechos, capítulo 6, hasta el capítulo 8, versículo 3. No lo vamos a leer todos juntos, chiquillos, ¿ya? Aquí lo van a tener que leer junto con sus papitos, juntos con sus mamitas, ¿ya? Sí. Pero aquí vamos a hablar del libro de Hechos y yo les quiero comentar sobre una persona. ¿Saben? La iglesia crecía, pero cada vez más y más. Y el número de gente que conocía a Jesús era numerosa. Y saben que además, como era tan numerosa lo que pasaba, los discípulos empezaban a tener muchas responsabilidades, ¿ya? La palabra del Señor, como dice acá, se extendía día a día y la iglesia primitiva comenzó a crecer rápidamente. Y como dice, los discípulos tenían muchas responsabilidades que entre ellos 12, los apóstoles en realidad, no podían cumplir. Tenían responsabilidades de evangelizar, tenían la responsabilidad de predicar, tenían la responsabilidad de cuidar de las viudas, tenían también la responsabilidad de cuidar de los desamparados, de orar por las personas, tenían la responsabilidad de ungir a los enfermos, de aconsejar. Y ellos, además de eso, tenían que predicar. Sí, predicar. Predicar. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 2, dice que estos 12 discípulos, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué quiere decir eso? Para cubrir todo este tipo de responsabilidades. Por lo tanto, ¿qué decidieron hacer? Buscar entre vosotros, dice, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mamá, ¿cuál es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, es quien ahora está con nosotros. Ah, el que no se puede ver. El que no se puede ver, ¿ya? Y el que está con nosotros, ¿ya? Es aquel que murió, pero ahora está en el cielo y cuidándonos. Jesucristo, claro, ¿ya? Pero la otra persona, ¿no es cierto?, que está con nosotros, que es Dios mismo, es el Espíritu Santo, quien nos guía y nos acompaña todos los días. Sí, Sí, ya.
Por lo tanto, estos apóstoles decidieron escoger a 7 personas, a 7 auxiliares que los iban a ayudar a desempeñar todas estas cosas, ¿ya? Pero, porque ellos obviamente los apóstoles tenían que cumplir la labor de predicar la palabra de Dios sin ninguna preocupación, ¿ya? Entonces, estas personas que escogieron, estas 7 personas, tenían que cumplir ciertas características que decía en la Biblia, ¿ya? Que no la tenía cualquier persona. Tenían que ser personas de confianza, tenían que ser personas sabias, tenían que ser personas que sean de buen comportamiento, que den buen testimonio, ¿ya? Y por sobre todas las cosas, personas que sean llenas del Espíritu Santo. Estos hombres iban a cuidar de las viudas, de los necesitados, iban a cuidar las necesidades del templo. Y cuando fueron escogidos, ¿qué pasó? Los apóstoles, ¿no es cierto?, oraron por estas 7 personas. Y aquí les voy a contar sobre una persona en particular, ¿no es cierto?, de estos diáconos, que se llama Esteban. ¿Ya? Les presento a Esteban. ¿Ya? No es el hijo del hermano Edgardo. Este es uno de los diáconos, ¿no es cierto?, que fueron escogidos para poder cumplir la misión especial. Porque hoy día vamos a hablar de Esteban. Esteban era una persona que cumplía las características, ¿ya?, que los discípulos buscaban. Era un siervo fiel. Era una persona llena de fe, llena del Espíritu Santo. Fue muy usado por Dios. La Biblia relata que hizo muchos milagros, que sanó también, ¿no es cierto?, que sanó también enfermos en el nombre de Jesús, ¿ya? Y esto lo hacía como testimonio de la presencia, ¿no es cierto?, de Dios en su vida. Y esto obviamente no les gustó a los enemigos de Jesús. Aquellas personas que crucificaron a Jesús, a ellos no les gustó para nada lo que estaba haciendo Esteban, ¿ya? Por lo que saben, esta gente tramó algo muy malo en contra de Esteban. ¿Saben lo que hicieron? Buscaron a testigos falsos, a personas que hablaran mentiras sobre Esteban. Y obviamente tomaron preso a Esteban, lo llevaron ante un concilio, digamos, ante juicio, y estas personas hablaron muy mal de Esteban, diciendo que Esteban blasfema contra Dios, habla en contra de las leyes de Moisés, etc. ¿Y qué pasó con Esteban? Esteban, con toda su valentía, confrontó a todos estos mentirosos y confrontó a todos los enemigos de Jesús. ¿Saben? En el capítulo 7 se relata, y los invito a que lo lean con sus papás, relata sobre toda la historia de Israel, desde la promesa de Abraham que le hizo Jesús en Mesopotamia, que le hizo Dios en Mesopotamia, hablando sobre José, habla sobre Moisés mismo, ¿ya? Y les contó toda la historia. Y saben que ellos, estos enemigos de Jesús, se enojaron más y más contra Esteban. Dice la Biblia, en el capítulo 7, versículo 54, que cuando escuchaban todas las cosas que Esteban decía, ¿saben lo que pasó en su corazón con esta gente? En su corazón se enfurecían. Hacían así. Estaban llenos de rabia contra Esteban. Dice que empezaron a dar grandes voces, que se taparon sus oídos. ¿Y qué pasó? Arremetieron contra Esteban. ¿Y qué pasó con Esteban? Que lo sacaron del concilio, lo llevaron fuera de la ciudad y con toda la rabia que tenía, lo apedrearon. Y no eran piedras chiquititas, eran tremendas rocas que le tiraban al pobre Esteban hasta que lo mataron. Pero antes de morir, ¿saben lo que pasó con Esteban? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban dijo, puedo ver la gloria de Dios. Y antes de morir dijo, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Y Esteban así se convirtió en el primer mártir cristiano. La muerte de Esteban nos reveló el costo de permanecer firmes para Cristo. ¿Saben? Muchas personas necesitan saber de Jesús.
Algunas de ellas le cuento a los niños que les van a creer. Otras personas no nos van a creer. Algunos incluso, Joelito, se van a enojar porque tú le estés hablando de Jesús. Otras se van a reír, se van a burlar. Y tú me estás hablando de Jesús. ¿Quién te crees que eres si tú no sabes nada? Pero ¿saben? Tenemos que tener la confianza que Dios nos utiliza a todos. Seamos pequeños, seamos grandes, seamos ancianos. Dios a todos nos va a utilizar. Tú nunca debes tener miedo de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y está conmigo. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que esté, para que nos acompañe y para que podamos permanecer firmes y a decirles la verdad sobre Jesús. Jesús. ¿Y saben qué, Joelito? Te lo digo a ti, se lo digo a todos los niños que nos están escuchando, a los papitos y a las mamitas, Es que no que sé. Dios te quiere usar para ¿Por qué que le hables a muchas personas de Jesús, para que estas personas se salven y también se vayan al cielo. ¿Tú quieres que tus amiguitos se vayan al cielo? Sí. ¿Tú quieres que tus papitos y tu mamita que no conocen a Jesús se vayan al cielo? Por lo tanto, aquí viene tu desafío de esta semana y tu desafío de muchas semanas. Sí. Piensa, Joel, piensa en una persona que necesite de Jesús o que necesite, ¿no es cierto?, que aún no conozca a Cristo. Y ora por esa persona esta semana, ¿ya? Y ora por la manera en que le vas a hablar de Jesús esta semana. Puede ser, recuerda, un amiguito, puede ser tu papá que aún no conoce a Jesús, puede ser tu mamá, puede ser un hermano, puede ser tus compañeritos de la escuela. Ora por una persona esta semana, te invito a ese desafío. Y ora también porque el Señor a ti te va a utilizar para hablarles de Jesús. Que el Señor les bendiga.